En el 2010. Al ser el año del Bicentenario, en numerosos países de Latinoamérica se presenta como una oportunidad para reemplazar algunos conceptos. ¿Qué es nación? Es muy anterior al Estado. De hecho, naciones han existido a través de toda la historia de la humanidad, y es importante también saber que la nación no necesita un territorio. El territorio es un concepto que tiene que ver con el Estado. El Estado, como yo les decía antes, organizado, el Estado organizado a través de un sistema jurídico, necesita un territorio. La nación no. De hecho, un ejemplo que se cita comúnmente es el de la nación judía, que durante mucho tiempo no tuvo un territorio. Actualmente se puede hablar, digamos, de algunos pueblos que están con problemas de territorio, pero son naciones. Son naciones que van van buscando dónde establecerse. No sé si leen ustedes los diarios, pero se ha hablado mucho en estas últimas semanas de las expulsiones que hace Francia de gitanos. Esto significa que son los gitanos, no tienen un territorio propio. De hecho, habitan por todo el planeta, y en este caso vemos que hay un Estado que los expulsa. ¿Los expulsa hacia dónde? Bueno, afuera de su territorio, pero en realidad ellos no tendrían a dónde estar. Ahora, sin embargo, cualquier gitano sabe que lo es una nación. Entonces, ¿no? Tienen un idioma, tienen costumbres, tienen todo un pasado, es decir, son una nación resistida por muchos que no quieren que esa nación habite su territorio, porque hay allí una identidad distinta que se trata de preservar, en el caso de aquellos que sí tienen un territorio. Pero creo que es un ejemplo bastante acorde, digamos, a los tiempos que corren. ¿Qué es la identidad nacional? La identidad se conforma en una relación con otro. Ustedes pueden diferenciarse. Vos tenés identidad porque sos distinta de él. Él es distinto de mí. Cuando vos encontrás, vas a encontrar tu identidad en la medida que puedas diferenciarte de otro. Eso a nivel personal. De hecho, por ejemplo, los niños muy pequeñitos creen que son parte de la mamá, o sea, todavía no logran su identidad, hasta pasado un tiempo en que logran una gran diferenciación. Entonces, si lo llevamos a lo que es lo nacional, la identidad sería podernos diferenciar de otros. Saber que no somos España fue un paso muy grande para ir caminando hacia esa idea de identidad, hacia ese ser nacional que se trata de conformar. Yo creo, digamos, que es un camino que no se ha terminado completamente, se ha transitado, se logra una identidad, se logra saber que sos argentino, saber que sos de una determinada nación, pero en nuestro caso, al venir de tantos orígenes, es bastante complejo identificarnos totalmente. Tener esa identidad bien marcada. De pronto ha habido muchas veces en la Argentina digamos, esto de algunos sectores de la Argentina sentirse demasiado identificados con Europa, sentir que Europa era ¿Qué es Estado? El Estado, como yo les decía antes, organizado, el Estado organizado a través de un sistema jurídico, necesita un territorio. Partiendo de ellos, nos preguntamos:
¿Cuál es la relación entre nación, Estado e identidad nacional? Si lo aplicamos al contexto latinoamericano, nos daría un conjunto de respuestas seguramente, hay que enlazarlo con la historia del continente, ¿no? Precisamente en cuanto al concepto de nación y de identidad nacional, hay una vinculación muy estrecha que tendremos como resultado, según veamos desde la perspectiva de la antropología cultural, desde la sociología, de la ciencia política, de la teoría del Estado. Pero entre todos esos aportes disciplinarios hay un denominador común, que es el sentido de pertenencia. Todos los miembros de una nación se consideran parte de un legado cultural, cuyas consecuencias de muchas decisiones, incluso tomadas por otras generaciones, las viven en carne propia, y además están indefectiblemente unidos en un proyecto colectivo. Ahora, cuando integramos ya el concepto de Estado, nos referimos básicamente a un concepto de carácter jurídico y político, ¿no? Simplemente hacemos referencia a una organización institucional que somete a todos los habitantes de un territorio a un ordenamiento jurídico determinado en una manera, digamos, soberana y absoluta, ¿no? ¿Cree usted que existe la identidad nacional o es un mito? Bueno, ahí ya entramos en un plano más histórico, si se quiere. Cuando uno ve la historia de la emancipación americana, tanto como proyecto de sus fundadores, digamos, si se quiere, de San Martín, de Bolívar, de Miranda, todos ellos tuvieron una visión evidentemente continental. Y en principio no existía un proyecto, digamos, de balcanización como se dio posteriormente, es decir, que existía un sentimiento de unidad que luego los intereses de las burguesías locales fue rompiendo en una multiplicidad de repúblicas. Entiendo que durante mucho tiempo, quizá un siglo y medio, esos procesos de vida independiente que tomaron cada uno de estos países fue con el tiempo asentando una serie de factores digamos, culturales, políticos, jurídicos, que sí fueron dando una cierta identidad. No olvidemos que el Estado tiene una capacidad de asimilación, de integración por sí solo. Es decir, que el Estado tiene digamos, una fuerza integradora que a veces incluso supera los límites nacionales. Por eso podríamos decir, luego del siglo y medio, casi 2 siglos después, podríamos decir como un proceso final, en muchos casos la nación se fue construyendo a partir de un Estado. O sea, primero vino el Estado, si se quiere, y después la nación, podríamos decir en términos generales. Luego, viendo las realidades regionales de distintas partes, digamos, de América Latina, podemos observar que algunos pueblos verdaderamente son claramente tipificables como naciones. Por ejemplo, hablamos de México, como Brasil, o Argentina, o Chile, tienen una identidad muy marcada, que sobre todo hay que tener en cuenta la observación que tienen otros, es decir, los terceros fuera del continente, nos ven, los que conocen nuestras realidades, con esos manchones, diríamos, en el mapa de nacionalidades. En otros casos es un poco dudoso, ¿no? Si observamos la continuidad cultural, ¿no? Digamos, geohistórica incluso, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, podríamos decir que está dado una situación de una sola nación y 3 estados. No en vano tenemos que recordar que ese fue el núcleo del Imperio Inca. Sobre esa realidad muy anterior al Estado-Nación se erigió verdaderamente una unidad cultural que fue rota por la conquista y luego por el proceso de emancipación. Pero mirándolo ahora con esta perspectiva histórica, no es tan fácil identificar diferencias tan abismales, podemos decir, para considerarlos como 3 naciones, casi podríamos decir que es una sola. Lo mismo quizás nos podríamos hacer como pregunta, ¿no? Si hay una fuerte diferencia entre Uruguay y Argentina, si hay una suerte de identidad rioplatense, ¿no? Que traspasa, digamos, las diferencias estatales. Pensemos también que
En el caso de Uruguay fue una independencia forzada, ¿no?, por intereses británicos y por las ambiciones del imperio de Brasil en ese momento, ¿no? Es decir, que fue una antigua provincia del virreinato que fue obligada de alguna manera por las circunstancias a convivir bajo una forma estatal independiente. Pero el tiempo no ha terminado, diríamos, por consolidar una identidad tan fuertemente identificativa como para decir que aquí hay una nación, ¿no? Eso, quedan las dudas, ¿no?